Muy buenas noches y bienvenidos a AIPA, nuestra Academia Internacional de Paleocontacto. Soy Claudia Banchik, la directora de la academia. Me acompaña mi esposo Fernando Seca, él es el director académico. Y bueno, para nosotros es una alegría, un placer y un honor recibirlos a todos en esta sala virtual, en esta nuestra primera masterclass del año en curso, donde vamos a compartir con un gran invitado que ya lo tenemos en sala, el señor Carlos Guzmán desde México, este investigador, ufólogo, escritor, conferencista internacional especializado en estos grandes temas que nos involucran y nos conectan con las antiguas civilizaciones. Antes de comenzar con esta hermosa masterclass que esperemos aprovechen y que sea de su agrado, queremos invitarlos formalmente a participar de nuestra Academia Internacional de Paleocontacto. La cursada ya comenzó en el mes de marzo, pero como es una academia virtual y las clases quedan grabadas, ustedes tienen la posibilidad de tomar esta formación en forma diferida si es que no pueden estar en forma presencial. En nuestra academia nos dedicamos, nos especializamos en el estudio del contacto extraterrestre en la antigüedad, el paleocontacto. Es un curso de un año de duración, 4 trimestres, donde abordamos esta temática desde la historia, la geografía, mitos, leyendas y la evidencia arqueológica. Así que todos más que invitados, aquellos interesados, por favor déjennos sus comentarios luego que termine esta masterclass y con gusto les facilitaremos todo el contenido, el temario de este año de estudio para que puedan inscribirse. Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Gabriel Seca, soy director académico de AIPA. Muy buenas noches a gente nueva que estamos conociendo y también es un gusto saludar a exalumnos de nuestra primera camada de AIPA que están presentes también. Y bueno, contarles quién es Carlos Alberto Guzmán. Es un gusto poder decir lo siguiente. Dentro de la ufología es el primer mexicano que se presentó como speaker en el Simposium de la MUFON en el año 1996. Y en el año 2014 es el primer mexicano que introduce un libro con la temática ovni en inglés en los Estados Unidos. Es autor, coautor y colaborador de 22 obras publicadas sobre temas paranormales y actualmente tiene su canal de estos temas en YouTube, Carlos A. Guzmán. Él estudió su licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma de México, tiene una maestría también en Administración de Empresas en la Universidad de las Américas en Puebla. Su experiencia profesional se centró en empresas transnacionales en el área de mercadotecnia por más de 25 años y posteriormente se dedicó a la docencia por 16 años en la Universidad del Valle de México. Actualmente está retirado, dedicado a la escritura de sus obras y a su canal de lo paranormal en YouTube, Carlos A. Guzmán. Bienvenido, don Carlos, a este espacio virtual de la Academia AIPA. Está muteado, Carlos. Aprovecho antes de que empiece la disertación a pedirles a todos que silencien sus micrófonos. Veo que están todos silenciados. Vamos a dar un espacio al finalizar la disertación de Carlos Guzmán para que cada uno de ustedes pueda hacer las preguntas, ¿sí? Adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia, Fernando? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a la Academia Internacional del Paleocontacto también. Así es que para mí es un honor. Muchas gracias por las palabras de presentación, Fernando. Y bueno, aquí veo yo a los primeros presentes, a María, a Diana, a Jimena y Oliver por acá. Muchas gracias por tu interés. Entonces, pues es un honor de estar con ustedes nuevamente, así es que a la hora que ustedes indiquen, iniciamos. Bueno, muy bien, don Carlos, si gusta, ya empezamos a compartir pantalla y estamos a su disposición.
Bien, pues la presentación que ustedes van a tener, yo le he titulado Analogías en las antiguas civilizaciones. Eh, Considerando que esas analogías son repetitivas en las civilizaciones de América y en las civilizaciones del viejo continente. Y a través de ella les voy a presentar las situaciones de que América, como continente, fue visitado muchísimo antes que Cristóbal Colón en 1491, 1492. Así es que iniciamos con la siguiente ilustración, por favor. Lo que van a ver ustedes en estas tres, cuatro primeras ilustraciones va a ser precisamente esas analogías que en un momento determinado encontramos y que por la distancia en cuanto a línea del tiempo quizás pudiera ser difícil de aceptar. Pero bueno, voy a ir avanzando y vamos a ver cómo es muy posible que el continente americano o al continente americano hayan llegado visitantes de Europa, visitantes de Asia. En la ilustración que ustedes están viendo es muy común encontrarla en internet. Básicamente las pirámides de la izquierda son las que están localizadas en la parte de Egipto, y las de la derecha son las correspondientes a la parte de América. Bueno, ahí hay básicamente tres, de Chichen Itzá, Uxmal y la pirámide de la Luna, Tikal, bueno, que está en Guatemala. Pero aquí empezamos precisamente a abrir la puerta donde esas semejanzas deben de tener una explicación que ocurrió en el pasado. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, se centra más, que también seguramente que ustedes la han visto por ahí, las pirámides que están en en México, en Egipto, en Indonesia y en la India. Y obedecen, es la construcción a esas pirámides, mucho al precisamente la alineación de las estrellas de la constelación de Orión, tanto en China, como en México, como en Egipto. Entonces, pues vamos, ahí hay un conocimiento en el pasado que quizás para algunos digan, pues fue una sincronicidad, pues sí, efectivamente, quizás sí, pero también la otra posibilidad es la cuestión de que hubo visitantes de esas partes del mundo a América. La siguiente. Y en esta otra, bueno, pues una gran cantidad de semejanzas, de analogías, los famosos cráneos alargados, que por ahí hay otra presentación, quizás más adelante me dará gusto también tenerla con ustedes, y que esos cráneos alargados se van a repetir en muchas de las civilizaciones del pasado, y las vamos a encontrar en Egipto, en Siria, en Perú, Ghana, desde luego en México. Las fotografías que ustedes están viendo en el caso de México, del lado izquierdo, y donde está escrito la Olmeca, tenemos muchísimas estatuillas que reflejan la situación de ese cráneo alargado. Y arriba se establece el tipo de cráneo alargado que tuvieron los mayas, aunque los arqueólogos recuerden aquí que ellos no aceptan exactamente la existencia de esos cráneos alargados porque establecen que se hicieron esas modificaciones artificialmente con una tablilla adelante y otra atrás. Desde que nació el bebé, lo amarraban con cinta, con un mecate y iban venciendo el ablandamiento del cráneo. Pero bueno, hay otras muchas circunstancias por las cuales no se puede aceptar esa situación. Desde mi punto de vista es que existió en esos países grupos de humanos que tuvieron esas características y que por alguna situación ya no siguieron reproduciéndose. Bueno, y del lado derecho también figurillas, estatuas que prácticamente representan
la misma situación de tener las manos ah, abajo de la cintura o alrededor o a la altura de la cintura y que los encontramos en distintas partes del mundo también. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, otro de esos analogías que encontramos en Mesopotamia, en la India y en Egipto con esos siete círculos pequeños que se supone que son los siete planetas que se veían en la antigüedad a simple vista, porque recuerden que los últimos dos, Neptuno y Plutón, se descubrieron uno por allá del 1850 y el otro por Clayton Bowles por allá en 1930, treinta y tantos. Pero, pues los antepasados sí habían observado, sí detectaron esos famosos siete planetas que corresponden al sistema solar. Siguiente. Aquí otra similitud más con las pirámides de Indonesia, de México y de Egipto, porque en la parte media de la ilustración ustedes pueden ver una puerta con dos más pequeñas a los lados o ventanas, se le pudiera decir, tanto en Indonesia como en México y en Egipto, que parecería una calca. Y desde luego abajo, pues vamos, lo que muchos arqueólogos dicen que es una serpiente, pero desde mi punto de vista no es una serpiente, es, es un dragón. Ustedes me van a decir, sí, pero los dragones no existieron. Bueno, sí, ahorita lo dejamos así. Sí, pero qué casualidad que los dragones de la parte de allá de Balinese, que es Indonesia, pues los dibujan, los esculpen con dientes y no como las serpientes con los dos colmillos que básicamente tienen. Entonces, tenemos aquí otra de las grandes similitudes. Siguiente. Aquí hay una similitud que para mí, cuando yo lo vi, me sorprendí porque son prácticamente iguales. Una de ellas, la del lado izquierdo, corresponde a la pirámide de Tikal en Guatemala y la otra en lo que es Angkor en Camboya, pues prácticamente son iguales, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí algunos de ustedes pudieran también establecer que es el inconsciente colectivo, que de alguna manera ese inconsciente está en muchas partes del mundo al mismo tiempo y así encontramos que, por ejemplo, el teléfono que nosotros sabemos que lo desarrolló Graham Bell, pero también hubo otro inventor en Inglaterra, o como la más reciente aún, la televisión de color, que sabemos que aquí en México hubo, el ingeniero Camarena fue el que desarrolló ese sistema de color, pero también lo hubo al mismo tiempo en otros países, entonces son circunstancias históricas curiosas. Siguiente, por favor. ¿Por qué encontramos entonces esas analogías? Pues lo más fácil de explicar es lo que hemos aprendido en la escuela, en los cursos de primaria, secundaria, preparatoria, que el hombre asiático cruzó a América a través de el estrecho de Bering, que son muchas islitas que conectan la parte más cercana de Asia con América y que siguiendo a las grandes manadas, a los animales, a los grandes mamuts para cazarlos, pasaron a la parte de América, pero también por ahí hay el establecimiento de que los primeros habitantes que llegaron a América del Sur provinieron de la parte de Indonesia, de la parte de Australia, por ahí en Chile están los famosos Moai y que hay una relación directa con la isla por los antecedentes de el idioma y que ahí cruzaron en pequeñas barcazas y que cruzaron porque hay una corriente muy fuerte que proviene de Oceanía y que esa corriente llega a América sin, pues vamos, necesidad de un gran esfuerzo de los grandes barcos. Y desde luego, pues la posibilidad de que también el hombre que vivió en la parte de Australia, de Tasmania, haya
cruzado por la Antártica y de ahí hacia el cono sur de América del Sur, lo que sería ahora Argentina y Chile. Siguiente, por favor. Y por otra parte, también hay muchísimos rasgos, muchísimos rastros de que los vikingos llegaron a América por ahí por los años del 900 después de Cristo, y a donde llegaron, pues desde luego brincaron a Islandia y llegaron a Groenlandia y inmediatamente a la parte de Norteamérica. Y ahorita vamos a ver los rastros que tenemos en América de que esos vikingos llegaron precisamente a la parte norte de América, y hay comprobaciones, aunque pues bueno, básicamente universalmente se ha aceptado que Cristóbal Colón fue el descubridor, pero pues no. Hubo otros personajes de otras partes del mundo que llegaron antes de Colón. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos, bueno, pues la pregunta que yo les estaba haciendo de que si el continente americano había recibido, porque hay comprobaciones, hay rasgos, hay rastros de que esos vikingos estuvieron aquí en América del Norte e inclusive en México. Y ahorita vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Aquí en México hace algunos años se publicaron dos libros que ustedes están viendo ahí en portada, que el primero de ellos es América Crisol de las razas del mundo. Este autor era un autor de origen alemán, Alexander von Butenau. Y este Alexander von Butenau escribió esos dos libros, y el primero que ustedes están viendo hizo una reunión enorme de todas las pequeñas figurillas, carillas que encontró en México, y que precisamente su tesis es que vinieron otros habitantes de otras partes del mundo y que por eso lo encontramos en esas figurillas, en esas carillas que nuestros antepasados elaboraron, porque los dibujaron tal cual ellos los vieron. Vamos a ver en la parte derecha del libro que dice América 5000 años de historia, que hay una carita que corresponde totalmente a un rasgo asiático, que corresponde totalmente o a un japonés o a un chino. Entonces, ahí está la prueba en esos vestigios de esas caritas que están esparcidas en todos los museos de México y hasta en museos pequeños, en museos de comunidades, que a veces el museo son dos, tres piezas, dos, tres cuartos, pero que los personas que viven ahí en esos pequeños pueblos de México lo hacen con mucho entusiasmo y van entregando a esos museos esas pequeñas caritas. Entonces, ahí está una de las primeras pruebas que llegaron otras personas de otras partes del mundo antes que los españoles. Siguiente, por favor. Y para eso, bueno, aquí yo hago un extracto de precisamente el libro de Alexander von Butenau, en el que dice que pues, los vikingos llegaron alrededor entre el año 900 y 1100, pero algo que va a estar conjuntamente a la llegada de estos vikingos es que, de acuerdo a este autor, ahí se empieza a gestar la fabulosa historia de Quetzalcóatl. Y ahorita vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Bueno, pues yo les decía que hay muchos vestigios de esos vikingos en la parte de América. En la parte de la izquierda, ustedes están viendo la portada de un libro que se llama La saga de Wotan. Y Wotan, pues recuerden que era un vikingo, y ese libro es el que tengo aquí en mis manos.
ese libro me fue obsequiado por el autor, precisamente Gustavo Nelly, hace muchos años. Y don Gustavo, que vivió en Cuernavaca, Morelos, era de origen sueco. Y como tal, pues él tuvo mucho interés en recopilar en este libro todos esos rastros que los vikingos dejaron, que se encontró un casco en Groenlandia de tipo vikingo, que en Norteamérica, en los estados del norte de los Estados Unidos actuales, encontraron una espada, que encontraron unas monedas con características de aquella época ya en la parte central de los Estados Unidos. Bueno, pues yo me pasaría otra presentación hablando de precisamente de todos esos vestigios, registros de que efectivamente los vikingos estuvieron aquí en América entre el año 900 y el año 1100. Y en México, resulta que en alguna visita que hice yo hace años al Museo de Antropología de la Ciudad de México, me encontré con esa figurilla que, por cierto, me gustó mucho y por aquí tengo la figurilla en mi estudio. Pero miren ustedes, obsérvenla. Mi, mi mente me llevó a que esa es la representación total de un vikingo que tiene un casco. Y ahorita vamos a ver en la siguiente ilustración, por favor, tenemos ahí la comparación de esa figurilla con respecto a lo que en la Edad Media los vikingos llegaron a usar y característico con esas alas, que les ponían a los cascos. Entonces, pues vamos, visualmente creo que ahí hay una prueba de que efectivamente aquí, inclusive en México, porque esa figurilla se encontró en México y está en el Museo de Antropología. Los arqueólogos no le dan mayor importancia y simplemente la ponen ahí con otras muchas más figurillas. Sí, ellos no le dan una interpretación, simplemente ahí está de esas tantas que han encontrado en la cuenca del Valle de México y los alrededores. Siguiente, por favor. Bueno, del lado derecho, con ayuda de la inteligencia artificial, y aquí le doy yo las gracias a Heidi Díaz, que me hizo el favor de transformar de establecer, basado en lo que ahora nosotros, a los ojos contemporáneos, y con ayuda de esa precisamente inteligencia artificial, pudiéramos nosotros entonces interpretar, porque esta interpretación de este guerrero de su lado derecho está tomado de esa figurilla del lado izquierdo. Entonces, pues bueno, creo que aquí hay una comprobación de que efectivamente estuvieron por aquí, por México, esos personajes vikingos. Siguiente, por favor. Bueno, y como les decía, que estuvo aquí, ahí se va a desarrollar precisamente la leyenda de Quetzalcóatl, porque lo van a identificar precisamente con uno de esos vikingos. ¿Por qué? Porque era barbado y era blanco. Y curiosamente, el el Quetzalcóatl, pues estuvo aquí, su reinado entre el 949 y prácticamente el año 1000, que coincide con esa llegada, ¿no? Que bueno, por ahí estoy viendo la posibilidad de que pudiera parecer chistoso, ¿no? Curioso esta propuesta, pero bueno, vamos a ver la continuación de la presentación. Recuerden que vamos, es una tesis que yo no he desarrollado y que esto ya es antiguo, de que Colón no fue el primero que llegó a América,
yo me estoy basando mucho en este libro que escribió una periodista norteamericana y que da mucho más pruebas sobre precisamente lo que les estoy presentando, en el que dice, bueno, el libro es Ancestral, la sorprendente relación entre las antiguas civilizaciones de Asia y de América. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una escultura que es muy conocida por todos ustedes. Esta escultura está en Tabasco, en el Museo Abierto de Tabasco. Por ahí yo tengo una fotografía donde estoy al lado, pero como ya tenía muchos años, está muy deslavada y bueno, preferí poner esta fotografía que ustedes pueden encontrar. Es una réplica que se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Y aquí, pues voy a mencionar el famoso bolso de los dioses. Pues ese bolso de los dioses también lo encontramos aquí en México, en esa escultura y en otras más. Hay otras representaciones ah, de nuestros primeros pueblos de Mesoamérica exhibiendo el famoso bolso. Por ahí en mi canal hay un video donde presento yo la explicación posible de este bolso. Bueno, siguiente, por favor. Y aquí, en esta siguiente ilustración, hago yo una comparación. Bueno, nuevamente aquí doy las gracias a Heidi Díaz, que me hizo una adecuación a lo que a los ojos contemporáneos podría ser la realización de esa escultura que se encuentra en Tabasco, en el Museo Abierto de la Venta de la ciudad de Tabasco. Y pues bueno, ahí a lo mejor ustedes pueden decir, pues es mucha imaginación, pues es lo que ya desde hace muchos años algunos tratadistas estarían tratando de explicar de que no, de que esa escultura, el personaje que va ahí, que es Quetzalcóatl, pues básicamente fue representado porque iba en un vehículo, ¿verdad? Entonces, es simplemente una propuesta. Siguiente, por favor. Aquí, una analogía también que le encontramos mucho, nosotros en muchas partes del mundo y sobre todo en la parte religiosa, cuando la ah, Virgen está sosteniendo a su hijo, cuando la Virgen está sosteniendo al niño Jesús, la representatividad, pero la encontramos en el pasado en Sumeria, cuando esas estatuillas, precisamente encontradas en las primeras ciudades de Mesopotamia, representan que ese reptil está cargando un bebé, pero ese bebé que está cargando tiene exactamente las mismas características que ella, la forma del reptil. Y aquí en Nayarit, en el estado, uno de los estados del norte de la República Mexicana, en Tepic, que por ahí también hicimos una visita, por ahí veo a Guillermo, gracias por estar presente, Guillermo. Pues por ahí también me acompañó al museo y miren, descubrí yo esta estatuilla que a mí me impactó porque bueno, es una mujer que está cargando a un niño también. ¿Y pero qué características tiene? El cráneo en forma de cono, pero el bebé también lo tiene. Entonces no es nada más la representatividad de la mamá. Hay la estatuilla, la de enfrente, que está de perfil y que tiene claramente la cabeza alargada en forma de cono y el bebé que también tiene cabeza en forma de cono. Entonces, hubo aquí en México algún grupo que por algunas circunstancias se extinguió, ya no se siguió desarrollando. Todas las
ah, culturas, los pueblos que hubo en México, pues los arqueólogos le dan ah, muy pocos años de haber existido. Los más antiguos, recuerden que es la cultura olmeca, y de ahí dicen los arqueólogos que se desarrollaron todas las demás. Pero si le dan apenas alrededor de 4000 años, pues yo pienso que hubo grupos de humanos que tienen una mucho mayor antigüedad a esos 4000 años, inclusive 5, 6 o 7 años. Recuerden que aquí en México, el hombre, tal cual como nosotros estamos, el Homo sapiens, digamos, habían encontrado en Tepezpan, que es una pequeño pueblo a las afueras de la Ciudad de México, y hace muchos años decían que ese hallazgo de ese hombre, de ese esqueleto, tenía alrededor de 7000 años, era lo que más daban. Pero hace apenas alrededor de unos 15, 20 años, encontraron un esqueleto en uno de las partes de Yucatán, en un cenote, y ese esqueleto se reveló que era de una mujer y le dieron una datación entre 10.000 y 12.000 años. Entonces, sí hubo grupos humanos con ciertas características, pero que desafortunadamente por desconocimiento no siguieron una evolución y se terminaron. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hubo, hace poco, que yo estuve hace un par de años en Durango, y hay un pequeño museo. Lo que yo descubrí fue la fotografía que ustedes ven del lado derecho. Es una vasija que está exhibida en un museo muy chiquito, pero muy chiquito, en un museo comunitario. Al yo decir museo comunitario es que no es un museo oficial del INAH, que la gente de la localidad se ha unido para formar ese museo. Entonces hay muchísimos museos aquí en México que se les denomina museo comunitario, porque son las personas del lugar las que se unieron para hacer ese museo. Y cuando yo vi esta vasija ahí en ese museo del Tepeyol, pues me quedé frío, porque inmediatamente vino a mi mente que esa representatividad, ese concepto yo ya lo había visto en una de las divinidades principales de la India, de los hindús, y es la que ustedes ven del lado izquierdo, el Nagaraja, que es el rey de los nagas. ¿Y qué tiene? Exactamente el mismo concepto. La mitad del cuerpo humano y el resto de una serpiente. Entonces, es exactamente el mismo concepto. Siguiente, por favor. Y continuando, continuando allí en Durango, en otro museo, está esa vasija. Esa vasija es bastante, am, digamos que de las más recientes de las culturas, porque está datada en la cultura de Chalchihuites. La cultura Chalchihuites la datan entre el principio de alrededor del año 100 antes de Cristo y después, cuando mucho, alrededor del 400 después de Cristo. Pero a mí me llamó, ya es una obra artística bastante bien desarrollada, policromada, pero lo que a mí me llamó la atención es la figura serpentina que tiene de adorno, de desarrollada ahí,
Es un personaje que tiene de cuerpo la serpiente y que va alrededor de esa vasija, pero lo que me llamó la atención son los rasgos de la fisonomía de la cara. ¿Qué tiene de rasgos de esa fisonomía? Tiene una nariz alargada, una nariz puntiaguda. Cualquiera de las culturas que estuvieron en México, de las primeras, mayas, olmecas, toltecas, zapotecas, la que ustedes quieran, no tenían la nariz fina, no tenían la nariz respingada. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que en la cabeza tiene exactamente el adorno, el tocado, el de lo que usaban los egipcios. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí en la siguiente, ustedes van a ver la foto agrandada de esa vasija donde está ese personaje dibujado con la nariz respingada y con es un pañuelo y resulta que esa tela los faraones lo usaban como símbolo de poder y autoridad. Arriba les estoy colocando la famosa esfinge, que es muy conocida mundialmente, y tiene el, el pañuelo adornado de la misma manera que la vasija que encontré allí en Durango de la cultura Chalchihuite. Durango básicamente es la división entre lo que es Mesoamérica y ahí en la parte sur de Durango, donde empieza el estado, ya sería la parte correspondiente a Aridoamérica. Siguiente, por favor. Esta escultura está en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Son los rasgos totalmente asiáticos, totalmente orientales. Entonces ahí, inclusive, pues yo le percibo que tuviera bigote, que nuestros antepasados difícilmente tenían una forma de bigote así. El cráneo también es un cráneo alargado, no demasiado, pero ese personaje que lo elaboraron en arcilla, es de arcilla, esto lo plasmaron con una cuestión artística increíble, fabulosa, porque están desarrollados perfectamente los ojos, la nariz, la boca, etcétera. Una prueba más de que hubo habitantes de otras partes del mundo aquí en México antes de la llegada de Colón. Siguiente, por favor. Por allí en YouTube hay un canal, estoy poniendo ahí abajo la fuente, de una persona que ha desarrollado muy interesantes hipótesis basados en libros antiguos. Y ahí tienen ustedes la Biblia que se publicó en 1569, que muchos la conocen como la de Casidoro de Reina, que fue un monje español, porque recuerden que en esa época los únicos que leían la Biblia eran los eclesiásticos y todavía la leían en latín y la leían en griego. No se había traducido la Biblia a los demás idiomas, al alemán, al inglés, al español. Que bueno, el primero que la tradujo fue ahí el que se separó de la iglesia y que hizo Lutero, Martín Lutero, y que él fue el que la tradujo entonces al alemán. Pero muy pegadito vino este fraile español que fue perseguido, ¿eh? Por haberla traducido al español. Bueno, pues ahí en esa Biblia, todavía funcionó como algo original de los primeros textos que después se quitaron. La hipótesis de esta persona no da por ahí el nombre, pero el canal lo encuentran como Los indios somos israelitas. Y relata ahí en el canal, a través de los distintos libros antiguos, que son los que por allá se publicaron ya en los años 1700, que hay, siguiente, por favor,
que hay descripciones donde efectivamente alguna o algunas de las tribus de Israel llegaron a América y que por alguna circunstancia hay muchos rastros en Brasil y desde luego aquí en México también, y por alguna circunstancia esas tribus de Israel, quiero yo suponer que no se quisieron mezclar y fueron terminando su grupo humano, porque también coincide por ahí de que esas tribus de Israel que estaban sojuzgadas, que estaban esclavizadas, después de haber salido de Egipto, esto por ahí del año 700 antes de Cristo, nuevamente salieron libres y todos estos testimonios que ha encontrado aquí la persona que tiene ese canal de Los Indios Somos Israelitas, efectivamente llegaron a América. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, otras citas, ¿no? Que hace este autor, el libro antiguo de 1626, que los indios son las 10 tribus perdidas de Israel, y da el libro y da la página. Muy interesante las propuestas de esta persona. No, no vive en México. Por el acento yo supongo que es mexicano, norteamericano, pero que principalmente ha vivido en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y aquí está una prueba más. Eso, esta carita yo la encontré en el Museo de Jalapa, en el estado de Veracruz. Esta carita no es de ninguna de las culturas indígenas de entonces. Esta carita es una carita o israelita o árabe o por allá de esa parte del mundo, pero no, no es de ninguna de las culturas de aquí de la parte de Mesoamérica, de América. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otra pequeña escultura que ha sido pues muy viralizada en internet, que seguramente ustedes la han situado y que es una escultura que corresponde a las culturas del Golfo, porque ahí fue encontrada. Y ahorita van a ver por qué la estoy citando. Siguiente, por favor. Y nuevamente, pues aquí la conceptualización de lo que es el procesamiento de la inteligencia artificial, pues la transportamos a los ojos contemporáneos y pues efectivamente esa escultura está semiparada y con sus manos quizás manejando algo, ¿verdad? Que pues bueno, si, por favor, me parece que cerca ahí se... Bueno, aquí tenemos a otras caritas. En la parte izquierda es una figurilla que está en el Museo de Colima, del estado de Colima. Y nuevamente aquí está la mamá con el cráneo alargado totalmente y el bebé también tiene el cráneo alargado. Nuestros antepasados dibujaron, esculpieron, modelaron lo que vieron. No lo hicieron porque ahora vamos a hacerlo con un cráneo alargado. No, lo vieron así. La figurilla de Tepic, que es muy característica, ahí está. Otro tipo de cráneo alargado, pero es alargado. O la figurilla de la izquierda, de la derecha, también es una nariz demasiado recta para los aborígenes aquí de Mesoamérica. Siguiente, por favor. En el Museo de Tepic también, de antropología, me encontré esta figurilla donde están los hombres haciendo un círculo y lo característico de esto, si ustedes ya lo descubrieron, es que todos tienen un gorrito.
pero tienen un gorrito porque básicamente su cráneo es cónico. Yo puse un agrandamiento ahí a la mitad de esta ilustración, donde claramente se ve que está tapando ese gorrito la parte que sobresale de ese cráneo alargado, porque también los ojos no son redondos, los ojos de este tipo de figurillas son alargados hacia atrás. Y abajo pongo yo la estatuilla, una estatuilla sumeria que es por todos conocido, y como pueden ver ustedes, corresponde una analogía exactamente a ese grupo de individuos que vivió en épocas pasadas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí otra analogía donde encontramos que las posturas de meditación que son muy comunes allí en la India, también la vamos a encontrar en otra gran escultura. La fotografía del lado derecho está en el Museo de la Venta, perdón, sí, de Tabasco, en el Museo Abierto, y está exactamente en la misma posición de meditación que la de la India. Siguiente, por favor. Y bueno, esta seguramente que ya la habrán visto en alguna ocasión, uno de los famosas divinidades sumerias, mitad hombre, mitad animal, con cabeza de pájaro, con alas, y Jonuta en Tabasco, Jonuta que es un municipio allí en Macuspana, que estuvo muy de moda Macuspana hace algunos años, y se encontró es exactamente pues un ser, mitad hombre, mitad animal, también con cabeza de pájaro, y curiosamente lo- los dos están viendo hacia el lado o están mostrando su lado derecho. Siguiente, por favor. Bueno, esta ya se los había yo presentado en un principio con las cabezas originales, allí en Tailandia, el dragón con sus dientes, y acá en México, en Xochicalco, pues también el dragón, que bueno, ahí le pusieron Kukulcán, ¿verdad? Porque pues, por ahí pasó Quetzalcóatl también, ese dragón con dientes también, otra de las grandes analogías. Siguiente, por favor. Y bueno, esta también muy típica de uno de los parte de Mesopotamia, con esa situación como si fuera un fuete o una bolsa de algo, y pues la vamos a encontrar ahí con Tlaloc, ¿no? Sosteniendo también lo mismo con la mano izquierda. Curiosamente, reflejados en su lado derecho y con la mano izquierda sosteniendo ese aditamento. Siguiente, por favor. Aquí hay un libro extraordinario que por ahí voy a utilizar en un diplomado que se va a llevar a cabo, que aquí está presente uno de los maestros que lo va a implementar, Alex Almanza, y que yo voy a utilizar ese libro para dar la parte de los dragones, para dar la parte histórica, mitológica. Es un libro que escribió un arqueólogo, un especialista en el área maya, Miguel Rivera. Esto es un arqueólogo español. Y aquí yo pongo la fotografía del lado izquierdo de ese quetzal, porque recuerden que, como se conoce aquí en México a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, pues aquí se mezcla una serie ya de la leyenda, del mito, de que esa serpiente emplumada, cómo es que era realmente. Déjenme contarles una anécdota que yo viví hace algunos años. En el estado de Jalapa, me llevó mi amigo Reneira, y íbamos a platicar con un niño que había visto unos cheneques. El niño, cuando yo llegué, no estaba y me recibió el tío y me dijo, no ha de tardar en llegar, entonces pase. Muchas de las poblaciones que
pues que están alrededor de las grandes urbes. Recuerden que son pequeños pueblos de escasos recursos. Y yo le empecé a hacer plática al tío y le dije, bueno, ahí, que de qué vivía ahí el pueblo, y en particular de qué vivía él. Y me dice, pues tengo unos animalitos aquí en un corral, pero salgo a cazar. Y le digo, ¿y qué sale a cazar? Pues conejos, por ahí me mencionó otro par de animalitos. Y, y bueno, yo iba a platicar con el niño que había visto esos duendes, pero yo no le quise establecer una pregunta directa a él de decir, oiga, ¿y usted ha visto duendes? Con el fin de que a lo mejor, pues haciéndole esa pregunta, quisiera él ya no seguirme platicando. Y le dije, oiga, ¿y usted en todas esas ocasiones que sale al monte a cazar, le ha tocado ver algo raro, algún animalito raro? Y se queda pensando y me dice, sí, dice, una vez vi una serpiente que se cruzó en mi camino. La serpiente, eh, la serpiente era bastante grande, pero la serpiente estaba recubierta de plumas, de plumaje. Entonces fue ahí cuando de repente también fui sorprendido porque yo dije, esa persona difícilmente pudo haber tenido 1 o 2 grados de instrucción primaria, por la forma en cómo hablaba, por la forma en cómo se comportaba. Y le pregunté, ¿y qué hizo? No, dice, pues pasó, yo la dejé pasar porque era muy grande, pero toda estaba cubierta, desde la cabeza hasta la cola estaba cubierta de plumas. Entonces fue ahí cuando yo mentalmente hice memoria y vino a mi mente la leyenda precisamente también de la serpiente emplumada. Entonces, por una parte dije, bueno, en Guatemala tienen muy bien identificados los quetzales, que son aves que vuelan y que tienen un plumaje largo, y ahí dicen, bueno, como tienen una situación muy larga, pues es una serpiente que está volando. Y aquí en México, pues resulta que yo me encuentro con ese tipo de historias y pues es otra parte desde el punto de vista de leyenda que pudiera explicarse también el por qué nuestros antepasados identificaron a Quetzalcóatl de esa forma. Siguiente, por favor. Este es el libro, una ampliación del libro que les digo que escribió este autor, pero lo que me llamó la atención en la portada, si ustedes pueden distinguir, es un dragón, el que está en la portada del libro. Y ahí explica que ese dragón lo encontró en una vasija maya, pero desafortunadamente esa vasija pertenece a una colección privada. No está exhibida en ninguno de los museos de México, pero está pues, digamos, la comprobación de que aquí nuestros antepasados conceptualizaban también al dragón. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí hay una correspondencia de el dragón chino, que es cualquiera que se le pregunte, oye, ¿y los dragones de dónde son? Ah, pues te va a decir, es que es chino, porque cada año ellos se celebran el año nuevo con un dragón, etcétera, etcétera. De la parte izquierda está nuestro Quetzalcóatl, ¿no? Y básicamente, pues es el mismo. Siguiente, por favor. Y aquí hay unas fotografías curiosas. En la fotografía del centro es un pez que oriundo de la parte de, el Atlántico, enfrente a las costas de Carolina del Norte, y según esa que yo lo encontré ahí en internet, quien la puso dice que ese pez se come, ¿no? Y es un pez muy curioso con un penacho en su parte dorsal. Y ahí hay otra fotografía muy curiosa de un pequeño lagarto que tiene un cuerno o lo que pudiera ser una parte en su parte frontal
y tiene protuberancias en el resto de su lomo y de su cola, que pareciera, si ese animalito lo vemos en forma gigante, pues desde luego que diríamos, pues es un saurio o es un dragón, ¿verdad? Siguiente, por favor. Esta maqueta ustedes la encuentran en Teotihuacán, en el museo que está en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y aquí lo que me llamó la atención fue, uno, que los arqueólogos le dicen son animales mitológicos, ¿no? Entonces, lo que los teotihuacanos, si es mitológico, es porque pues no existen, ¿verdad? Pero resulta que esos teotihuacanos dibujaron a esa serpiente que esa persona de ese pueblito en Jalapa me platicó. Ahí ustedes pueden ver en la parte izquierda una serpiente de color blanco, ven otra serpiente en la parte del medio de color verde y otra más larga, una serpiente con picos, si es que son, o a lo mejor son plumas de color amarillo en su parte de abajo de la parte inferior y verde en la parte superior. Entonces, ese tipo de animal debió de haber existido, no fue nada inventado. Entonces, fueron animales o son ahorita pues ya animales crípticos, pero que sí existieron en algún punto de la historia de la humanidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nuevamente no, ya no me voy a tardar mucho en las descripciones. Es una fotografía de la parte de egipcia donde están manejando, aparentemente sería un instrumento de música, algo, y lo que nosotros encontramos en Cacastla también está manejando un instrumento largo. Siguiente, por favor. Me llamó la atención porque aquí curiosamente se encuentra esa figura en el culto a Osiris. La siguiente, por favor. Y aquí en la parte de Cacastla, ahí está, me llamó mucho la atención porque ahí compré un librito en donde la misma persona que lo escribió dice, y por eso se los pongo textualmente, estas son las barras con las que se mantenía contacto con los dioses. Eso me llamó la atención. Y eran manejadas por los gobernantes para enviar lo necesario al pueblo. Y pongo ahí la fuente. Entonces, yo dije, ah, caray, pues un instrumento desarrollado para ponerse en contacto, ¿qué es o cómo funcionaba? ¿Qué? Pero cuando menos ahí el autor está admitiendo algo que pues difícilmente van a admitir, ¿no? El resto de los arqueólogos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí tenemos los de la analogía de los dioses mesopotámicos, acá con las esculturas de Ekbalan, que también tienen alas. Siguiente, por favor. La famosa escultura sumeria que dicen que es Enki, ahí y hay el mar, el río, el agua, y por acá tenemos también esa serpentina que está en Cacastla con la misma situación de la representatividad del agua. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí termino con el huevo y la creación, porque en todas las culturas del mundo, la leyenda, la cosmovisión, dicen, ah, bueno, sí, se, el universo y el hombre surgió de un huevo. Siguiente, por favor. Y aquí en México también vamos a tener ese tipo de leyendas, el huevo cósmico. Siguiente, por favor. Y lo encontramos en esa curiosa leyenda de el enano de Usmal. Resulta que esta leyenda dice que había una hechicera en aquellos tiempos y que la hechicera ya era grande, que no había tenido descendencia y le había pedido a los grandes hechiceros que le dieran la oportunidad de tener un hijo. Entonces, ella hizo esa petición y la hizo en las entrañas de un bosque
Y los grandes hechiceros le concedieron el deseo y le proporcionaron un huevo que incubó y que después de incubar nació precisamente un ser, ahí está el enano de Uxmal, porque así se le conoce, y ese enano llegó a ser rey. Entonces, pero ¿cómo surgió ese enano? De un huevo de esa leyenda que tuvo esa hechicera. Siguiente, por favor. La siguiente fotografía pues es un huevo en donde ven ustedes una cara. Esa fotografía la encuentran en el Museo de Jalapa, en Veracruz. Y aquí pues se redondea ese mito, ¿verdad? De que la civilización nació de un huevo. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya me faltan un par de ilustraciones para terminar. Recuerden que los duendes, en el caso de la parte de los mayas, se les conoce con el nombre de aluches o alush. Y ahí hay una figurilla que yo encontré en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, de la izquierda, y esa figurilla eh, prácticamente para mí es igual con respecto a un video que ahorita está circulando mucho de un supuesto duende que quizás ahí quedó atrapado y yo tomé varias fotografías en donde si lo podemos comparar, pues es exactamente el mismo ser que está ejemplificado en esa en esa figurilla de terracota. Y del lado derecho arriba, ahí nuestros antepasados, lo que yo digo, dibujaron o esculpieron o moldearon, perdón, a un duende, que también, pues para mí no hay equivocación de que moldearon lo que vieron. Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí termino yo con esta eh, representatividad también aplicado a través de la inteligencia artificial. La figurilla que ustedes ven del lado izquierdo está en el Museo Nacional de Antropología y me llamó la atención porque ese casco que a lo mejor los arqueólogos dicen, pues es un penacho. Bueno, pues le aplicamos aquí la inteligencia artificial y lo que tenemos del lado derecho, ¿no? Es como curiosidad. Así es que con esta ilustración yo termino esta presentación. Yo les agradezco a todos el interés por estar aquí presente. Muchas gracias por ahí a mis compatriotas que por ahí veo a Heidi y bueno, a Guillermo ya lo nombré, Oliver, muchísimas gracias. No veo a nadie más por ahí. Bueno, y los que están, Gloria también por ahí, muchas gracias. Esto, Conrado, también. Y bueno, María y Jimena ya había hecho yo mención al principio. Así es que muchísimas gracias a todos por su interés en esta plática. Estoy a sus órdenes. Jacqueline, me faltaba por ahí nombrar. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes para que si Don Carlos, ustedes tienen alguna pregunta. vamos a leer un poquito el chat de todos los que estuvieron escribiendo mientras usted estaba hablando. Gallardo Miguel, bueno, buenas tardes al profesor. Y pregunta o afirma también que estos bolsos están representados en los astronautas y en los Anunnakis. ¿Quién más? Le manda saludo a Conrado Sepúlveda. Jimena Luciaga, alumnos nuestros también, saludan. Y Anayatzin Sagrario Mendoza nos comenta lo siguiente: buenas tardes. En la explanada principal de la Gran Pirámide de Cholula se encuentra una escultura de cabeza humana cuyas proporciones craneales, expresión facial y estilo escultórico parecen desviarse radicalmente de los patrones del arte mesoamericano clásico. Esta anomalía ha suscitado interpretaciones que oscilan entre hipótesis difusionistas de contactos transoceánicos precolombinos y posturas más audaces vinculadas al paleocontacto o a la arqueología no convencional. Desde su experiencia en analogías civilizatorias, pregunta: ¿considera usted, Carlos,
que esta figura podría constituir evidencia de un mestizaje cultural anterior al contacto europeo o, en una lectura más radical, de una posible transferencia de conocimiento por parte de inteligencias no humanas en la antigüedad. Y de antemano, muchas gracias. Y nos muestra, no sé si alcanzan a ver. No, sí, básicamente sí lo considero como a lo largo de la exposición que yo tuve para ustedes, es que vinieron otros habitantes de otras partes del mundo, porque ese tipo de cráneos, recuerden que se encuentran también en la misma Mesopotamia, se encuentran en Egipto, se encuentran en Perú, ahí en en la parte norte, más norte de Perú, Paracas. Para, Entonces, fue un grupo ahí que existió así como el Nerdental que de repente desapareció, ya no siguió y el que siguió fue el Homo sapiens hasta convertirse en sapiens sapiens. ¿Y por qué desapareció el Nerdental? Cuando menos hasta lo que yo sé, no hay una explicación total. No sé si ese Nerdental ya no pudo evolucionar porque ya no pudo seguirse reproduciendo. No sé si ese Nerdental por su forma de alimentación cambió y ya no pudo seguir los denisovanos, otro grupo ahí humano. Entonces, hay varios grupos que existieron en distintas partes de la Tierra y que no sabemos por qué finalizó su extinción, por qué terminó. Entonces, este grupo de personas con cráneos alargados, por alguna circunstancia, ya no siguió evolucionando. ujú. Carlos, agradecidísimos por supuesto por la ponencia en primer lugar, excelente. Algunas de las imágenes ya las conocíamos, en clases de AIPA las habíamos visto, pero otras son realmente para nosotros inéditas y van a formar parte, por supuesto, del conocimiento que usted nos está entregando y que nosotros a su vez transmitiremos en la academia. Este material es realmente muy enriquecedor y bueno, pido a todo el auditorio, a aquellos que quieran hacer más preguntas, vamos a hacer unos 10 minutitos, si le parece, Carlos, para alguna reflexión o preguntas de los que están en la sala, pueden levantar la mano si gustan y les damos el pase para que puedan hablar con nuestro conferencista. Quizás algunas de las... Ah, adelante, Gloria. Sí. Y después Hola, Miguel, por hola, favor. hola, buenas tardes. Gracias, don Carlos. Muy agradecida por estas informaciones tan interesantes. Un saludo especial a mi amiga Dianita de allá de Miami. Un gusto también de hablar con los integrantes que están acá. Entonces, bueno, las imágenes que yo visualicé, también no se mencionó que se parecen mucho los perfiles a los indios de los Estados Unidos. Por ejemplo, los moicanos, los Hopi. ¿Ya? Hubo una imagen ahí que estaba de perfil y tienen mucha semejanza también. Y sobre todo que la nariz es perfilada, no es una nariz gancho y ancha abajo aquí en los orificios. Entonces los indios de Moicano y los Hopi tienen esa facultad de ser finita. Sí, muy buena observación, ¿cierto, Gloria? Sí. Ujú. Así que en ese sentido, entonces también anduvieron por esos lados, en el norte de Sí, América. recuerden que hay muchas leyendas también ahí en los Estados Unidos, que en el Gran Cañón hay cuevas donde están los restos de una civilización antigua y que esa civilización correspondería mucho a quizás a los egipcios, entonces, pero pues no se han sabido de fotografías. Entonces, esto eh, hay registros que los arqueólogos tendrían que reescribir toda la historia de nuevo. Por eso es que no la aceptan tan sencillamente con el hecho de que yo les presente una figurilla y les diga, miren, estos no son rasgos que hayan existido aquí con nuestros habitantes de Mesoamérica. Efectivamente, Gloria, muy bien, lo voy a anotar para la siguiente vez
que yo dé esta presentación. Buen punto, gracias. Adelante, Miguel Gallardo, por favor. Ah, Miguel, bienvenido, Miguel. Gracias, profesor. Muy buenas noches, tardes para ustedes, noches para aquí, en Argentina, ¿verdad? Eh, Profesor, la explicación que usted nos acaba de proporcionar, gran explicación, la verdad, nosotros estamos anonadados con todo lo que usted nos acaba de presentar. Pero sí, no tienen similitud ahorita con las momias de Nazca, con las que encontraron y están presentando ahorita Jaime Maussan. Aparte que hay otras civilizaciones en México, en varias partes del mundo, a donde tienen esa similitud de las cabezas alargadas. Para nosotros es importante saber, nosotros como investigadores, sí tenemos que tener una exactitud para dar una explicación a la gente que nos escucha, que nos ve, y tengamos esa, pues, ¿qué le puedo decir de los países a donde existen estas cabezas alargadas? Y sobre los bolsos que nos presentaron, yo puse ahí en mi comentario de que los astronautas e inclusive los propios Anunnakis, esos tipos bolsos. Es lo que quería argumentar, profesor. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Miguel. Recuerden que aquí en México se han encontrado en este siglo, a partir del año 2000, 2002, muchísimos rastros, vestigios de cráneos alargados. En Sonora, en Aguascalientes, en Tabasco, en el mismo Teotihuacán, aunque allí pudieran decir que son artificiales. Entonces, tenemos, en el mismo Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México hay por allí un par de cráneos alargados que, bueno, ya no me dio tiempo de incluirlos, pero ya son demasiados lugares aquí en la República Mexicana que tenemos vestigios de cráneos alargados. Miren lo que les decía, a mí me llamó mucho la atención la figurita que la tienen inclusive ahí a la venta en la tienda del Museo de Antropología. Esto, Sí. bien, adelante si hay alguien más. Sí, don Carlos, una pregunta y una observación. La observación con respecto a la figurilla que mostró lo que refleja es la exactitud en cuanto a la parte plana del yelmo, como los vikingos o como los guerreros que usted presentó. Eso me llamó muchísimo la atención. Y por otro lado le quería consultar si pensó, cuando hizo el paralelismo entre la pirámide creo que era de Guatemala y la de Tailandia, que terminaba en un templete y tenía un tríptico de tres aberturas, también se da en las catedrales francesas. Si hay algún significado esotérico en eso o no, o si lo pensó, si elaboró algo. Sí, sí recuerdo las aberturas que pudiera ser la puerta principal y dos ventanas al lado. No sabría, eh, con respecto a lo que me estás preguntando, porque no he yo visualizado las catedrales que tú me haces mención. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Guillermo Pons tiene ahí levantada su mano. Adelante. Adelante. Hola, mi querido amigo Carlos, te quiero muchísimo. De verdad, siempre me fascina escucharte. Nos haces revolucionar la cabeza, nos haces pensar mil cosas. La historia es muy difícil que haya una exactitud, me queda claro. Todo son aproximaciones, pero lo que nos estás mostrando, pues está muy claro que realmente la historia ha sido moldeada y que el tiempo de la ¿cómo decirlo? El tiempo cronológico de la existencia del humano en la Tierra es muy distinta a la que nos han dicho, la historia, ¿no crees? Sí, totalmente distinta. Y por ahí Te hay quiero un mucho, amigo, autor. de verdad, muchas gracias. Gracias por tu comentario. Hay libros que quizás más adelante haga yo alguna presentación, porque efectivamente las fechas, y seguramente que Alex va a estar de acuerdo conmigo, las fechas que nos han dado los arqueólogos no son las correctas.
Imagínate, un Göbekli Tepe que los arqueólogos dicen tiene 12.000 años. No, ahí Göbekli Tepe fácil tiene, no sé, 15.000, 20.000 años. Es que los arqueólogos son muy conservadores, muy conservadores. Entonces, tiene que volverse a reescribir toda la historia de la humanidad. Y pues les da flojera, les destruye su mundo. Entonces, a ver cuándo es cuando se vuelva a reescribir nuevamente. Adelante, Jacqueline. Eh, ¿Estás muteada? Perdón, un aporte. Bueno, antes que nada, felicitarte, Carlos. Es una extraordinaria, pues, conferencia con un montón de datos. Yo conocí el trabajo, no directamente, pero fui seguidora de una doctora, no sé si la conozcan ustedes, que era Ruth Rodríguez Sotomayor. Ella acaba de morir este año, era ecuatoriana, pero tiene una investigación muy profunda acerca de todo el legado cultural de las civilizaciones panamericanas. Ella, pues, principalmente era bibliotecónoma, pero también se especializó en lingüística antigua, simbología incluso, y entonces hizo una investigación muy profunda de libros en piedra, en hojas que se encontraron en cuevas peruanas, también de figuras talladas, eh, pues todo lo que nos aportaba las pinturas rupestres y demás. Entonces ella fue datando e hizo comparativas lingüísticas también entre las civilizaciones nativas preamericanas, entre Egipto, entre la India y algunos rasgos también de Sumeria y el hebreo, etcétera, y todas las lenguas antiguas. Y entonces ella va descubriendo que realmente mucha de la civilización antigua, porque aparte se detalló con carbono 14, era más antigua en nuestras culturas mesoamericanas que la parte indoeuropea y demás, ¿no? Entonces, ella tenía este postulado que más bien la parte del desarrollo, primero, corrió de América hacia Europa y hacia Asia por toda la investigación que tiene, incluso a nivel lingüístico, las raíces tienen fundamentos mayas y de lenguas peruanas antiguas, que se encuentran incluso en los Vedas, ¿no? Y en algunas otras lenguas pues, de Egipto y demás antiguas. Entonces, muy importante, muy interesante. Ahorita todos sus libros están en Amazon, incluso se pueden conseguir. Les digo, ella ya murió apenas este año, pero dejó un gran legado con estas descubrimientos e investigaciones muy profundas que ella hace y que van a cambiar totalmente esta idea de nuestra historia. Si ya estás comentando un montón de cosas al respecto, bueno, esta todavía viene a darle un revuelco todavía, porque entonces pone América desde un punto de vista todavía con una importancia y una antigüedad mayor. sí, sí, cierto, totalmente de acuerdo contigo. Por ahí hay un autor mexicano que dice exactamente lo que comentas. ¿Por qué? Porque encontró ciertos símbolos, íconos mayas, pero en el Tíbet. Ujú. Entonces, no, no es que ellos vinieron, es que de aquí salieron, pero ¿por qué de aquí salieron? Aquí vamos a entrar en el tema de lo hipotético, aquí vamos a entrar en el tema de la especulación, porque recuerden que por ahí hay una explicación que los habitantes de Lemuria y los habitantes de Mu, al tener esos cataclismos, vinieron a México y luego se expandieron hacia las otras partes del mundo y que por eso hay coincidencias en algunas cuestiones de la escritura. ¿Cierto, Jacqueline? Tengo una pregunta antes de pasarle la palabra a Alex, de la señora Ayazin. En su investigación sobre analogías entre civilizaciones antiguas,
¿qué elementos considera más reveladores al momento de establecer posibles contactos o influencias no terrestres? ¿Los mitos cosmogónicos, las similitudes arquitectónicas o las coincidencias astronómicas y el por qué? Y nuevamente, muchas gracias por su ponencia interesante e ilustrativa. Pues efectivamente, lo que menciona ahí la persona que hizo el comentario, la cosmovisión, esa cosmovisión de tener deidades provenientes del cielo, esa cosmovisión de tener deidades superiores a los habitantes de aquella época. Entonces, aquí en realidad yo no, en esta presentación no me metí yo con la cosmovisión de los mayas y desde luego que en un momento checaría con lo que Gloria nos dijo de los Hopis, porque por ahí hay otra presentación donde yo he encontrado en las pinturas rupestres exactamente casi los mismos dibujos que los Hopi hicieron de esas leyendas que ellos tuvieron de que tuvieron contacto con unos habitantes, pero de el interior de la tierra. Entonces, aquí es otra suposición de que una cultura en el norte me dice lo mismo que esas pinturas que se encontraron en México, esos petrograbados donde dibujaron lo mismo. Entonces, la mitología y la cosmovisión son riquísimas, en estudiar todo eso. Y pues eso es motivo de otra presentación completamente. Quisiera hacer un comentario antes de darle la palabra a Alex Almanza con respecto a lo que comentaba Jacqueline. He tenido el gusto, el honor de conocer a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Ella nos dejó el 8 de abril, hace muy poquito tiempo, y además de las plataformas de Amazon, donde están sus libros, estamos tratando ya de averiguar por qué ella, antes de fallecer, unos días antes, 4 días antes, me comentaba que quería hacer entrega de todo su legado de investigación de forma gratuita a través de una fundación para que todo el mundo por Internet tenga acceso a su obra. Esta fundación que tiene su sede en España, bueno, a través de una persona en Ecuador, estamos haciendo ya todas las averiguaciones. Ni bien tengamos ese dato, lo vamos a comunicar, ustedes se van a enterar para que puedan tener acceso gratuito a toda esa investigación. Después que cada uno saque sus conclusiones, por supuesto, porque era una ruta investigativa muy audaz, muy diferente, por supuesto, a la historia oficial, y ella se fundamentaba básicamente en el reino de los Quitus, en el Runa Simi, como la lengua original a través de la cual desde Preamérica hacia el mundo se irradian las razas por estos grandes navegantes de altura. Ese es solamente el comentario que quería hacerles, así que seguramente ni bien tengamos información, para aquellos que quieran, van a poder tener acceso gratuito. Adelante, Alex. Adelante, Alex. Hola, buenas tardes, noches. Pues me da mucho gusto saludarlos. Ups, se me fue la imagen. Me da mucho gusto saludarlos, primero que nada, y a nuestros amigos de Argentina, ya que hemos tenido contacto con ellos. Y bueno, felicidades al maestro Carlos, que es nuestro maestro decano en México, totalmente, por la fundación de investigación que estamos formando del año pasado. Y bueno, creo que el tema arqueológico siempre tiene que ver mucho la mitología, la leyenda, la simbología, y por supuesto que nos va a llevar mucho más atrás. Creo que el hecho de tener una línea del tiempo en donde si se nos maneja civilizaciones como Atlántida o Lemuria, un servidor da una asignatura que se llama astroarqueología, que se va muchos millones de años antes, en donde precisamente se habla de Gobekli Tepe, de Machu Picchu, de la misma Lemuria, en donde son civilizaciones jóvenes, pero todavía mucho va más atrás. ¿Y qué creen? La simbología nos marca esas similitudes en donde coinciden sus deidades. Entonces, eso es maravilloso porque una civilización se va heredando eso. ¿Y qué creen? Son los mismos dioses, son las mismas deidades que reflejan el conocimiento.
Esta parte quisiera yo complementar al maestro Carlos de estas ventanas paralelas a las civilizaciones. Incluso si volteamos a ver la última cena, esas tres ventanas las tiene detrás. ¿Y qué es lo que significa? Simbológicamente, astrológicamente, es la alineación de Orión, todo el conocimiento proveniente de Orión. Creo que si marcamos estas tres partes en las que se refleja el ser humano ante el conocimiento del universo, básicamente está reflejado en pinturas y en las propias estructuras piramidales. Eso es fantástico porque nos lleva a que todas estas civilizaciones marcadas en la constelación de Orión, pues podemos ver que vienen pleiadianos, arturianos, etcétera, etcétera. Entonces, pues por supuesto que son los hermanos en los que siempre han coexistido maravillosamente en alguna parte de la historia y que sin embargo, esta parte que yo tengo atrás incluso, que es la serpiente en combinación con las plumas, pues es la combinación de lo místico con el conocimiento y lo terrenal. Eso es maravilloso lo que maneja el maestro Carlos, porque hemos trabajado mucho de la mano en esta interpretación de los dragones, y por supuesto se marca en cantidad de civilizaciones a lo largo del mundo, que quiere decir que el conocimiento nos llegó de fuera. Entonces, creo que hemos sido muy buenos alumnos, creo que hemos sido buenos maestros para seguir con este linaje, ¿no? Creo que eso era lo que quería compartir y sobre todo también invitarlos, porque pues, el maestro Carlos está por dar una asignatura en un diplomado que denominamos Ciencias Ocultas y Sucesos Sobrenaturales, en donde el maestro Carlos Guzmán va a dar una asignatura maravillosa. Creo que es la primera vez, yo le comentaba a él, en donde va a hablar de criptozoología y todos estos seres fantásticos en los cuales ha escrito en su libro. El hecho de hablar de hadas, de seres elementales, pues bueno, es fantástico escucharlo. Pero ahora imagínense que por primera vez a lo largo, yo creo que toda su historia académica va a dar una clase o cuatro sesiones en esto. Entonces eso es fantástico porque si vemos la propia historia y las propias mitologías, pues nos hablan de cheneques, nos hablan de aluches, nos hablan de dragones, de hadas, etcétera. Entonces, bueno, pues yo quisiera invitarlos a participar en este diplomado que se va a llevar a cabo y sobre todo que tenemos pues el honor de contar con el maestro Carlos Guzmán y bueno, por supuesto, todas las facilidades para nuestros amigos de Argentina, ya que ahorita estamos muy, muy fuerte en la investigación en la cuestión arqueológica. Así que bueno, están invitados todos ustedes en lo virtual y en lo presencial, por supuesto. Muchas gracias a nuestros amigos de Argentina. Bueno, muchas gracias, Alex, por esta Muchas propuesta. gracias, Alex, por tus palabras. Y bueno, te invitamos a que pongas en el chat la forma de comunicarte con este evento que van a hacer, a ver si los que están presentes gustan. Con mucho gusto se conecten con ustedes y participemos todos y hagamos esta gran comunidad de investigadores y espíritus inquietos. Claro que sí, a sus órdenes. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. Ya estamos en los minutos finales de nuestra transmisión, agradeciéndoles a todos. Gloria, adelante. Por ahí está Adelante, sí. Gloria. Gracias. Bueno, contarles un poco que aquí en Chile se han visto bastantes cosas que tienen relación con lo que ustedes están diciendo. Y esto tiene que ver también no solamente por la llegada por el aire que podrían haberse dado en las civilizaciones anteriores, sino que a través de las corrientes marinas. ¿Ya? Aquí Chile es atravesado por unas corrientes de sur a norte en un momento del año y otras de norte a sur en otro momento del año. Entonces, bueno, tenemos acá que Colón vino a América equivocadamente, porque él partió hacia las Indias. Entonces, por eso a nosotros nos pusieron indios, pero nosotros somos, bueno, lo que ahora se llama América, pero en un inicio él se equivocó de la ruta porque las corrientes se lo llevaron, lo trajeron hacia acá, pero su viaje no era para acá, era para las Indias, ¿ya? En un inicio. Entonces, lo nuestro fue una casualidad. También decir que en la India
o sea, perdón, en la isla de Pascua, hay muchos testimonios arquitectónicos de que de Perú vinieron a la isla de Pascua, ¿ya? Está la misma tipo de pared, ¿cierto? Donde no se puede meter ni siquiera una hoja de chileno ni un alfiler. Está en la isla de Pascua. Y también decir que hacia el sur de Chile llegaron los vikingos, ¿ya? Porque toda esa raza de patagones es gigante y blancos y lampiños. Entonces, bueno, esa raza llegó a esa zona y hay vestigios de ellos. Y también hay un museo vikingo en el sur de Chile, así que para que ustedes lo puedan averiguar de él y si quieren venir a visitarlo, bienvenidos. Así que también decir que en la isla de Pascua están esos tremendos moai con esa figura y fisonomía muy especial, que también está em, en un cementerio en Perú, ¿ya? En las alturas de Perú, en los cerros, ¿cierto? Existe ese cementerio y ellos no están hechos de piedra, están hechos de madera. Entonces las tumbas que están colgadas ahí en los cerros como acostadas, digamos, a la vista, eh, a la vista desde lejos se pueden ver estas figuras tipo Moai, no de la misma altura ni la misma tipo de construcción, pero sí con la misma fisonomía. Entonces aquí hay como una mezcla bien importante de varias etnias, por así llamarlas, y que en el fondo fueron una mezcla interesante, porque si nosotros hubiésemos españoles, seríamos todos chiquititos, porque los españoles que llegaron eran de 1,50 m, 1,40 m, así de bajitos. Porque cuando nosotros nos vamos a los museos de allá del sur, encontramos estas, ¿cómo se llaman? Estas yelmos de fierro con todas las piernas, la cabeza, todo, que usaban ellos para las peleas, y eran bajitas, chiquititos eran ellos. Entonces aquí no, pues los araucanos que estuvieron 500 años peleando con los españoles eran gigantes, fuertes, eran rosados, nunca fueron negros, ni oscuros, nada de eso. Sí, de acuerdo, Gloria, por allá estuve en tu país en el 2001, sí, totalmente de acuerdo. Y muchas gracias por tu comentario. Bueno, para todos los amigos presentes, voy a pasar a leer los datos de contacto con Alex Almanza a través de un mail cienciasocultas.diplomado@gmail.com y con el permiso de él, que ya está escrito, el WhatsApp 55 42 34 59 16, lo tienen en el chat, pero lo repetimos por si aquellos que después ven el video gustan acercarse al Congreso, bueno, ahí lo van a poder hacer. Bueno, muy bien. Estamos ya en los minutos finales de nuestra transmisión. Les comentamos que luego se va a editar esta masterclass, esta conferencia realmente que hemos tenido con nuestro gran invitado. Vamos a subirlo en el canal de YouTube, Conversando con Banshik, también al canal de AIPA. Ya ustedes, todos ustedes se han comunicado con nosotros a través del WhatsApp, así que les va a llegar esa información. Recordarles que también están abiertas las puertas de nuestra Academia Internacional de Paleocontacto para todos aquellos que quieran sumarse a la cursada anual, no tienen más que comunicarse con nosotros para que les brindemos toda la información. Y agradecidísimos, Carlos, de todo corazón por toda esta dedicación, esta masterclass abierta, gratuita, es una información de privilegio a la que hemos tenido acceso en forma gratuita, ¿no? Así que para nosotros es realmente un honor, estamos sumamente agradecidos de tu amabilidad, de los minutos que nos has dispensado. Te dejamos las palabras finales para que te despidas de este hermoso auditorio. Muchísimas gracias nuevamente por su invitación, a Claudia, a Fernando y a la academia. Esto, y bueno, pues el agradecimiento es por el interés y por estar aquí conmigo en esta exposición. Yo veo caras nuevas aquí, no conozco a todos. Por ahí a Jimena, muchas gracias. Esto,
¿De dónde eres, Jimena? Soy de Bolivia, pero vivo en Argentina. Bien. Y por ahí a María Mercedes también, ¿de dónde eres? Eh, Y, y Diana, Hola, ¿me ¿de- escuchan? sí, ¿de dónde eres? Soy de Buenos Aires, Ah, Argentina. bien. Y Diana, ¿de dónde eres? Soy de México, pero estoy en Miami. Ah, bien. Bueno, pues simple y sencillamente a todos ustedes les agradezco mucho su presencia, y por ahí nuevamente nos encontraremos. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia, su atención, sus ganas de saber, su espíritu inquieto y los convocamos a una próxima masterclass. Al maestro don Carlos, un abrazo grande a la distancia, un saludo enorme a nuestro querido pueblo mexicano, del cual tenemos muy buenos recuerdos. Hemos vivido ahí un tiempito, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tengan todos muy buenas noches.